Bueno, pues empiezo con una foto de presente y para mí futuro. No sé si alguno de vosotros lo conocéis, se llama Enamed Enamed, es un chico canario que se quedó ciego a los 3 años de edad y empezó a nadar. Y tiene 4 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Pekín en el año 2008. Y él contaba que cuando volvió con sus 4 medallas, el entrenador le dijo, bueno, mañana nos sentamos, vemos las carreras y para mejorar a la siguiente. Y al principio se enfadó y todo, ¿no? Pero luego entendió que eso es la mejora continua y la orientación a resultados. Y precisamente en la sanidad, que estamos en un momento, esto no sé si me va a poner un poco nerviosa, pero venga. Precisamente en la sanidad, en el que estamos en un momento complejo y es súper importante tener una visión estratégica de hacia dónde vas, con qué metas, con qué objetivos, tener perfectamente definido una hoja de ruta en la que se lleva trabajando mucho tiempo de orientación a la cronicidad, en una atención humanizada y un largo etcétera, que de alguna manera se desmoronó con la pandemia, es más importante que nunca tener al mando a alguien con esto perfectamente claro, y es lo que de alguna manera no ha ocurrido en Navarra. Un profesional, buen profesional, de aquí de Navarra me dijo un día, que hace poquito, que le recordaba a que el Departamento de Salud es matar al topo. Pues bueno, pues en vez de visión estratégica, yo creo que ha pasado exactamente esto. Incendio, lo tapo, incendio, lo tapo, incendio, lo tapo. Se os hará bastante conocido. Voy a hablar muy poco de pandemia, pero ha marcado un antes y un después hasta en la política. Nunca la sanidad había sido una protagonista absoluta en la agenda política. Y, bueno, para bien y para mal, espero que a partir de ahora sea para bien, ha sido así. No sabemos dónde quedarán esos 2 millones de euros ya perdidos y esas mascarillas, qué pasará con ellas, pero bueno, lo que está claro es que la pandemia era muy difícil de gestionar, que ha puesto en jaque a todos los sistemas sanitarios del mundo, pero que se podía gestionar mejor, porque así lo dicen los datos. Navarra ha sido la comunidad con mayor incidencia de afectados. Pues bueno, pues por algo sería. Solo 3 comunidades han tenido un exceso de mortalidad mayor que Navarra por todas las causas en los 3 años que ha durado la pandemia. Solo 3. Y esto mide no solamente el impacto de la pandemia y de la gestión de la pandemia, sino de toda la sanidad. Bueno, se hicieron cosas bien, se hicieron cosas muy mal. No voy a entrar, porque yo creo que hemos pasado todos página. Lo que está claro es que el Departamento de Salud, el Gobierno de Navarra, ha tenido 1.400 millones de euros más en presupuesto esta legislatura que la última del Gobierno de UPN. Esto supone 2.100 euros más por cada Navarra, por cada navarro. Y no me quiero ni imaginar, Javier, los que nos ha tocado gestionar la sanidad, qué se puede hacer con 2.100 euros cada navarro. Pues bueno, pues podríamos financiar, yo qué sé, las gafas, las lentillas, la atención dental, podríamos hacer tantas y tantas y tantas cosas. Pero ¿qué ha pasado? Que los resultados no han acompañado porque han sido peores. Nunca la población había sentido que la sanidad navarra no le daba respuesta tanto y nunca los profesionales habían estado tan descontentos. Solamente un repaso, pero bueno, la atención primaria, creo que hemos visto de todas las zonas de Navarra quejas de todo tipo. El último manifiesto de todas las sociedades científicas de atención primaria y de los colegios profesionales. ¿Qué ha pasado con la lista de espera? 60.000 navarras y navarros esperan una consulta. Son 22.000 más que cuando María Chivite llegó al Gobierno. Más de 8.200 personas esperan en lista de espera para cirugía. El peor dato actual de toda la legislatura. Pero solamente es algo de lo que vemos, porque con 60.000 personas que esperan una consulta, muchas de esas 60.000 probablemente, sin ninguna duda, van a necesitar una intervención quirúrgica y pasarán a engordar pues esa lista de espera de la que de alguna manera alguno alardea cuando solamente quiere ver una parte. Para verlo de forma así más visual, una persona que esté esperando actualmente a una consulta de cirugía vascular va a tardar en
acceder al médico de cirugía vascular lo mismo que toda una cosecha de cereal, desde que se siembra hasta que se recoge. Una persona que espera una consulta de rehabilitación pues podría hacer 5 veces el Camino de Santiago desde Pamplona, 25 kilómetros al día. Pues a los datos me remito. Si miramos en revisiones, la cosa todavía está peor. Una revisión de oftalmología infantil cuesta lo mismo que desde que un bebé nace hasta que empieza a andar y tiene 16 meses. Una de cardiología, pues lo mismo que un embarazo. Y en cardiología, en el hospital de Tudela, para el área de Tudela, 2 embarazos juntos. Una revisión de neumología, patología respiratoria, y estoy diciendo patología cardíaca, respiratoria, relevante, pues lo mismo que toda la escalera. No sé dónde está Enrique. Te hago guiños de vez en cuando. El caso es que en 2015, después de pasar toda la crisis, Navarra terminó como el sistema sanitario mejor valorado de España, en los 2 rankings que hay de valoración para compararnos con todas las comunidades, el barómetro sanitario y el que hace la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública. Navarra era sistema referente allá donde íbamos, en todo, en prevención de riesgos laborales, en vacunas, en programas de detección precoz de cáncer. En todo hemos sido siempre pioneros y referentes y nos han ido copiando. En todo. ¿Qué pasa en 2022? Pues justamente lo contrario. Tiran, pero no hay manera de atinar. Sin estabilidad laboral pasamos de ser siempre, como digo, referentes, siempre mejor que la media española, a desde el 2015 ir siempre por debajo. Hoy Navarra, la 5ª comunidad con mayor siniestralidad laboral. Bueno, datos. Vacunas, no las voy a leer, pero todas esas vacunas son vacunas que están en otras comunidades, que no están en Navarra, y con todas esas comunidades que han puesto o que han empezado a financiar públicamente vacunas que Navarra no. Y recuerdo, en 2015 éramos los que mejor calendario vacunal teníamos. Programa de cribado de cáncer de mama y de cáncer de colon. Navarra fue pionera y con los datos que salen, recientemente publicados del Ministerio, no pretendo que los leáis, pero yo digo el contexto. Navarra fue la comunidad que más desmoronó los 2 programas, los de cribado de cáncer de mama y cribado de cáncer de colon. Dejó prácticamente a la mitad el cribado de cáncer de mama con la pandemia y a una 4ª parte el cribado de cáncer de colon. Claro, esto lo denunciamos en el Parlamento y la consejera siempre me contesta que del 100% bajamos al 90% y hay otros que del 30 al 20%. Pues no, porque los datos están publicados y hay un montón de comunidades, pero un montón de comunidades que han mantenido coberturas por encima del 80%, incluso que han subido del 80 al 90%. Pues Navarra, oigan, la peor. Y esto se traduce también en el exceso de mortalidad que he dicho antes. En los 3 años desde que empezó la pandemia, 3 comunidades tenían peor mortalidad, peor exceso de muertes que Navarra. El último año, ya con la pandemia dejada atrás, en 2022, Navarra solamente está por detrás de Baleares. Es decir, hay más muertes de las esperadas, mucho más que en todas las comunidades. Multiplicamos por 3,5 veces la media nacional de exceso de mortalidad. Ya no es por el impacto de la pandemia, pero sí por el impacto de todo lo que se ha dejado de hacer. Entre ellas, los programas de detección precoz de cáncer, pero también pruebas diagnósticas, consultas con una larga espera y un largo, etcétera. Cuando uno ve otros datos, que tampoco quería abrumar, pues también somos de las comunidades que más pruebas ha dejado de hacer, por ejemplo, para diagnosticar un cáncer de pulmón o un largo, etcétera. ¿Y el barómetro sanitario que se ha publicado esta semana? Pues bueno, como decía antes, por primera vez, y yo creo que los profesionales que se dedican a la sanidad lo han detectado todos, lo veremos en la mesa, por primera vez los navarros
no están contentos con la atención que reciben. Y esto es algo que no había pasado antes. Antes se quejaban de la gestión, de la consejera, de quien fuera, pero, hombre, quejarse de la atención es algo que yo, al menos dentro de la sanidad, no había visto. El barómetro sanitario ha bajado del primero al séptimo puesto. Aquí tenéis la valoración y la nota, yo lo he sacado desde el 2004. Aquí está desde el 2008. Ha bajado al séptimo puesto, pero es la peor valoración que se ha hecho por parte de los ciudadanos navarros del sistema sanitario. Y hay otro ranking, que no lo he puesto, que también valora la sanidad navarra, y es el que hace la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública. El Gobierno ha sacado pecho porque éramos los segundos, pero bueno, los segundos venimos siendo primeros segundos desde que hay datos a lo largo de la historia, y este se compone de dos factores. Uno es todo el sistema estructural, camas por habitante, profesionales por habitantes, escáneres, etcétera, y el otro es el barómetro, pero claro, el barómetro, como se acaba de publicar, se hizo con el del 2019, que era bastante mejor. Con lo cual, si lo hicieran ahora, con toda seguridad, Navarra no sería segunda. Esto se ha traducido en que al ciudadano le dejan poco margen de maniobra. Es decir, cuando en primaria, porque está saturada, no te pueden dar respuesta o tienes una lista de espera enorme, ¿qué ha pasado? Pues que la gente solamente tiene dos alternativas: o acudir a los sistemas de urgencias, que ya también se quejan de saturación, o hacerse un seguro de salud privado, que han incrementado un 67% desde el año 2015 en Navarra. Navarra siempre ha sido históricamente la comunidad que menos seguros privados de salud tenía, porque el sistema sanitario navarro daba una muy buena respuesta al ciudadano. Ahora seguimos siendo los últimos, cierto, pero hemos incrementado un 67%, mientras el resto de España ha incrementado un 22%. En el último año hemos incrementado un 8%, mientras el resto de España ha incrementado un 4,5%. Bueno, pues parece claro que el margen es diferente. Y claro, es muy fácil decir que esto es por falta de profesionales, la típica excusa que estamos oyendo todo el día, pero todo el día la misma. ¿Y qué medidas se han hecho para que se atraigan profesionales? Pues poca o ninguna. Pero es que encima tiene más delito, porque en esta diapositiva se ve que solamente hay 3 comunidades que tienen muchos médicos que salen formados, además del sistema público, del sistema privado, por la clínica universitaria. Navarra es la tercera comunidad que más médicos formados cada año saca de la Universidad de Navarra, de la clínica universitaria, además de los del sistema público. Esto hace que Navarra sea la comunidad con mayor número de médicos formados cada año que salen en el total. Es decir, no atraer talento cuando tienes tanto talento para poder atraer, ¿tiene delito? No, tiene doble delito. Y esto, pues está pasando. Y podríamos decir que con muchos recursos no se ha sabido dar solución ni respuesta a los problemas de salud que tiene la población. Yo lo digo con contundencia, no se ha sabido dar respuesta. Había muchos recursos para poder hacer las cosas de otra manera. Bueno, pues no se ha dado, pero no se ha dado de forma global, en un cambio de modelo que se sabía desde hace años que había que construir y que después de la crisis económica había una oportunidad de oro para haber empezado a construir de otra manera y no se hizo, sabiendo que esto era sí o sí, y que es lo que están haciendo todos los sistemas referentes de Europa y algunas otras comunidades del resto del país que están haciendo las cosas mejor que nosotros. Y además de que eso no se ha hecho, tampoco se ha dado respuesta ni siquiera a pequeñas cosas que arreglan los problemas de la gente. Y aquí he puesto algún ejemplo, pero algún ejemplo que empecé a sacar ayer de propuestas que hemos hecho nosotros en el Parlamento, que incluso se han aprobado por unanimidad y que ni siquiera el Gobierno ha sido capaz de implantar ninguna. Y esto, dices, bueno, en fin, ya me tengo que sujetar. Transporte sanitario, sin contrato desde hace 7 años, denunciado desde los 3 meses primeros por mala calidad. Bueno, 1000 iniciativas en el Gobierno. ¿Han hecho algo? No, te lo encontrarás, Javier, para arreglar. Atención al cáncer. No es que no hayan hecho nada, pero es que encima ni siquiera, no sé, cosas tan sencillas como poner
una atención continuada las 24 horas del día, los 365 días del año, que los sanitarios lo entendemos también, y que cuando alguien tiene un cáncer activo quiere que le atienda el mejor especialista o el más preparado en ese momento concreto, todo España, todos los hospitales del tamaño del Hospital Universitario de Navarra lo tienen, excepto Navarra. Los sensores, estoy terminando, los sensores de diabetes, los hemos propuesto un montón de veces. Es solamente poner un aparatito aquí para leer los niveles de glucosa en diabéticos que se pinchan al menos 6 veces al día. Pues bueno, pues han sido incapaces, hasta que el Ministerio no lo aprueba y Pedro Sánchez no lo aprueba, Navarra empieza y empieza al ritmo de Pedro Sánchez. Nunca, ni un poquito más. Ayudas, por ejemplo, a enfermos de ELA. Bueno, ni a nivel nacional ni en Navarra. Otra propuesta nuestra y tenemos que aguantar teniendo, como tenemos un referente navarro dando por el mundo visibilidad a la ELA, que Navarra, el Gobierno de Navarra, con 1.400 millones de euros más en el presupuesto de salud, ha sido incapaz de poner ni una sola pequeña ayuda a enfermos de ELA, ni tampoco ha sido capaz de dar respuesta a la rehabilitación neurológica que necesitan los niños con parálisis cerebral durante los meses de verano, que era solo un protocolo, ni tampoco ha sido capaz de dar una pequeña ayuda con la subida del impuesto de la luz a personas que están con oxigenoterapia, con diálisis domiciliaria o un largo etcétera. Es decir, mi análisis lleva el título de la ponencia inicial. Deterioro de la sanidad navarra por errores de bulto y por una absoluta falta de visión. Porque cuando uno, cuando uno se encuentra que tiene que dar respuesta a la sanidad navarra, tiene que saber no solamente dónde está, que sería el punto de partida, tiene que tener muy claro hacia dónde quiere ir, dónde quiere llegar. Para eso tienes que tener también muy claro una hoja de ruta que no puede ser nunca recta, tendrá acelerones, desacelerones y un largo etcétera, depende de todo lo que ocurra alrededor, como ha podido ser la pandemia, pero yo suelo decir que no es muy importante o no es tan importante la velocidad a la que haces las cosas que tienes que hacer, pero sí ir en la dirección adecuada. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de Navarra? Al revés. Y termino con un pequeño vídeo del atleta que os he presentado en la diapositiva inicial, porque después de eso se dedicó también a dar charlas de superación de la adversidad, etcétera. Y es un trocito de vídeo que para mí refleja perfecto esa falta de visión que os he dicho que me ha parecido que tiene el Gobierno de Navarra. Esta es una entrevista que le hacen de cómo fue la carrera en Pekín contra un chino. ¿Va? Quería preguntarte cómo afrontaste o cómo entrenaste mentalmente o como fuera la carrera de Pekín contra un nadador chino y con 17.000 personas delante animándole a él. Pues visualizando mucho. Esa prueba, el 100 mariposa, la visualicé más de 16.000 veces. Pues claro, estaba a veces tomando algo con unos colegas y se ponían a mirar a todas las chicas que pasaban y claro, a mí no me las describían. Entonces había de repente silencios curiosos en los que solo oías "oh". Y eran momentos en los que yo pues decía, pues tío, por lo menos puedes aprovechar aquí y visualizas la prueba. Y lo visualicé todo hasta el último detalle. Tanto es así y te acostumbras tanto a visualizar que cuando fui a competir y un amigo mío me dijo, tío, ¿no estás nervioso? Y le dije, ¿por qué? Dice, porque hombre, hay 17.000 espectadores y van a animar al chino. Y dije, mira, tío, ni les veo ni les entiendo, así que me voy a imaginar que son españoles que han venido a verme. Y claro, se quedó como diciendo, este está tonto. Entonces lo visualicé unos 30 segundos o así y cuando salí media hora después a la prueba, justo, empiezan a llamarnos, llaman en Amendramen from Spain, yo saludé así con la manita como, bueno, hola, a los 4 pelagatos que había ya al fondo, pero cuando llaman al chino, aquello se vino abajo. Pero lo increíble es que de repente mi cuerpo empezó, y yo dije, mírame, tío, a toda esta gente no la puedes decepcionar.
Entonces, te das cuenta que al final la práctica diaria de algo a priori parece una tontería porque visualizar una prueba, en fin, simplemente te la estás imaginando. Pero todos los días imaginamos, todos los días. Te imaginas la reunión que vas a tener, te imaginas cuando vuelvas a casa y hables de una conversación difícil, pero eso es visualizar. Y cuando visualizas algo y lo quieres tanto y lo visualizas a tanto detalle, tu cerebro intenta conseguir que tus actos se equiparen a lo que te estás imaginando. Y pasan cosas curiosas, pero claro, no es... Como decía Woody Allen, ¿no? Me llevó 10 años tener éxito de la noche a la mañana. No todo es cuestión de vista, en realidad es cuestión de visión. Así que os deseo que tengáis una grandísima visión para vuestra vida. Gracias. Yo también os deseo que la Sanidad Navarra tenga una visión mucho mejor, que estoy segura de que el próximo Gobierno le va a dar respuesta y que, bueno, que os haya servido un poquito y el vídeo para que lo recordéis para vosotros también. Muchas gracias.